Está viendo. Como ya no lo puedo mover porque si no se va a cambiar todo. Ah, no, sí, está. Se le pasa, no lo puedo mover porque cambia la transmisión. Puede que la sigan mandando a los grupos de usted, después de que la presenten, les sale y empieza a pedir. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, doctor Diana. El día De hoy buenas tardes. buenas tardes. Tenemos personas acá De todos de todos lados. lados. La idea es que Si si las las personitas personitas que no puedan ingresar por medio de Google Meet pueden pueden ingresar ingresar a nuestro canal de YouTube, que fue enviado a los 3 grupos de enfermería, y también que sepan que queda como en vivo en nuestro canal en YouTube para que puedan verlo después si necesitan o quieren alguna información para que puedan pues, verla en caso de que quieran aprender o investigar un poco más. El día de hoy tenemos a nuestra doctora Diana. Ella es nuestra neuropsicóloga, coordinadora de nuestro programa de Neuroproject, y también en estos momentos pues está como aspirante a una maestría. Ella actualmente pues trabaja para Projection Live en nuestro proyecto, y el día de hoy pues queremos presentarla para que pueda dar inicio pues a la capacitación, agradecida con todas las personas que están participando, y recordarles que se les va a enviar el link de evaluación que la doctora Diana pues ya les está compartiendo por medio de mensaje, y también se les envió a los grupos en WhatsApp. También está en el estado de la línea 316-690-1539, que es nuestra línea de desarrollo organizacional. ¿Listo, doctora? Ok, listo. Entonces, como me presentó la doctora Franci, mi nombre es Diana Carolina Gómez, soy psicóloga, magíster en neuropsicología, soy aspirante a terapeuta neurocognitiva y aspirante también a ser instructora de estimulación temprana, acuática y prenatal. Coordino en Projection Live el programa de neurodesarrollo y de neurorehabilitación para niños y para adultos. Y hoy queremos pues compartir un poco con ustedes cómo hacemos el manejo de paciente neuropsiquiátrico. La mayoría tengo entendido que son auxiliares de enfermería, entonces me pueden ir dejando preguntas si quieren en el chat para que no abran los micrófonos. Al final yo voy a dejar 15-10 minuticos para responder algunas preguntas si tienen. La idea o lo que vamos a hacer hoy es dar como un barrido muy rápido respecto a cómo trabajar con este tipo de pacientes. Ya cualquier cosa podemos colocar, digamos, otra capacitación para ampliar un poco más el tema, porque realmente el tema es súper grande y hoy vamos a tratar de dar algo muy sencillo para todos. Entonces, como todas son auxiliares de enfermería, yo creo que en más de un domicilio, o por decirlo así, hemos tenido la experiencia de algún paciente de difícil manejo, un paciente que sea muy agresivo, un paciente que quizás sea grosero, un paciente que no le guste hacer nada, el paciente que llora mucho, el paciente que, por ejemplo, no se queda quieto, el paciente que se quiere ir de la casa, que lo dejen salir, que lo están maltratando. Entonces vamos a trabajar un poquito respecto a cómo hacer el manejo adecuado con estos pacientes.
Y pues para iniciar, comentarles que primero que nada es muy importante que podamos entender que es el cerebro quien modula nuestra emoción y nuestra conducta. Esto que está acá es realmente el encargado de que estemos felices, de que estemos tristes, de que hoy salgamos a trabajar, de que podamos dormir bien. Este señor de aquí llamado cerebro relativamente es como el dueño y señor de nuestro cuerpo y es quien realmente está modulando todas las funciones de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que hoy cualquier persona sepa un poco lo básico respecto a cómo funciona el cerebro, ya seamos personal de salud, ya seamos docentes, ya seamos trabajadores, porque de una o de otra forma siempre el cerebro va a estar involucrado en todas nuestras funciones. Entonces ustedes dirán, bueno, y en mis pacientes, ¿yo cómo sé si algo está fallando o algo está no tan bien con su cerebro? Entonces, la mayoría de nuestros usuarios son personas de la tercera edad, ¿cierto? Son adultos mayores. Y como sabemos, con el paso de los años, nuestro cerebro se va deteriorando. Entonces, a la edad de 20 años, nosotros somos capaces de estudiar, de aprender, de hacer muchas cosas a la vez, pero cuando llegamos ya, por ejemplo, a los 60, a los 70, a los 85, ya tengamos pérdidas de memoria, se nos olviden dónde dejamos las cosas. Me dijeron, vaya y traiga rollo de papa y cereal a la tienda, y llegué a la tienda y no me acordé qué era lo que tenía que ir a comprar. Se me olvida de pronto las citas, o quizás ya hoy empecemos de pronto a tener síntomas de eso y digamos, se me olvidó ir tal lado, me dijeron algo y a mí ya se me olvidó. Entonces, la mayoría de nuestros usuarios tienen algo que se conoce como daño cerebral adquirido. Ese es como el nombre técnico, y dentro de ese daño cerebral adquirido hay muchas enfermedades. La más común es la enfermedad de Alzheimer, que casi todos conocemos o hemos escuchado alguna vez, o hemos tenido algún familiar que quizás la ha sufrido. Las personas que han tenido, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos, ya sea en un accidente o un golpe fuerte en la cabeza, enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, la trombosis, derrames cerebrales, etcétera, también afectan todo nuestro funcionamiento cerebral. Por eso lo más importante cuando ustedes tengan algún paciente que esté muy alterado comportamentalmente, lo que deben preguntarle a su familia o a las personas o al médico o al fisioterapeuta o al rehabilitador que va es qué enfermedad sufre como tal el paciente. La mayoría le van a decir quizás que es Alzheimer o que es demencia, también se le suele llamar así, o algunos le van a decirles que tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, hace 5, 4, 3 años. Empezando por eso, ya ustedes saben que ese paciente tiene un daño cerebral, y al estar dañado su cerebro, ya vamos a suponer una cosa, y es que si el cerebro está dañado de por sí o no está funcionando de la forma más adecuada, van a encontrarse con que van a haber alteraciones de conducta y alteraciones emocionales. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento. Si algo, me pueden ir escribiendo y yo estoy pendiente. Entonces, ¿qué cosas pueden ustedes ver que ocurre cuando un paciente tiene un daño cerebral adquirido? Y es que son personas que, por ejemplo, tienen alteraciones en exceso, entonces hablan muchísimo y te hablan y te dicen y repiten y hablan y hablan y hablan. A eso se le llama verborrea. O son pacientes muy desinhibidos, es decir, hay pacientes que si por ellos fueran, salían a la calle sin ropa. Hay pacientes que, por ejemplo, suelen volverse lo que uno comúnmente conoce como viejitos verdes, porque suelen ser muy insinuosos, y a todas las mujeres que se acercan le están acercando como la mano y hablan de propuestas indecorosas.
Son pacientes que quizás en algunos casos pueden llegar a ser muy agresivos, tanto verbal como físicamente. Entonces son pacientes que, por ejemplo, tú les vas a decir algo, ay, no, no sé qué, y de una vez la grosería y al tal cosa. Son pacientes que están muy alterados en agresividad. Algunos son muy agresores, entonces tienden a golpear, a aruñar, a morder. Por ejemplo, tú te vas a acercar a bañarlos y de una vez es a morderte por toda la alteración que ellos puedan tener. Son muy impulsivos, son pacientes que de por sí su raciocinio está muy deteriorado, entonces ellos ven un lápiz al lado y de una vez le lo van tirando a uno con todo lo que encuentre. Son pacientes muy acumuladores. Yo tuve una paciente hace algún tiempo con enfermedad de Alzheimer en estadio moderado, que ella comía y cuando comía se guardaba todo en su seno, entonces guardaba ahí la presa de pollo y se echaba el arroz y los patacones y después iba y los echaba ya junto a su ropa interior. Le encanta el papel higiénico, entonces a ella en el cuarto de baño cuando entraba a orinar enrollaba todo el papel así, pero casi todo el rollo y se lo guardaba y luego lo guardaba en su cuarto y allá en su cuarto tenía de todo. Obviamente pues nos tocó intervenir la paciente porque el cuarto terminaba lleno de hormigas y de cucarachas, obviamente por toda la comida, pero es una conducta que suele ser muy común en los pacientes con Alzheimer. Puede haber bulimia, no entendida, digamos, como la que solemos tener o entender que vomitan o cosas así por verse como muy bonitos o muy agradables, sino que son pacientes que tienden a dejar de comer o que tienden a vomitar en exceso, pero por una conducta de tipo inapropiada, más no por algo que esté regulado por belleza. Puede haber hipersexualidad, entonces algunos pacientes en estadios de grados leves, como les decía, pueden volverse viejitos verdes, pueden haber conductas de tipo muy sexualizadas, entonces hablan mucho de que ir a hacerlo, de que no sé qué, y te suelen hablar siempre como en doble sentido. Puede haber pacientes que perseveren quiere decir que repiten conductas y repiten conductas, entonces te contó una historia de que vivía en el Socorro con tal persona y que allá le pasó tal cosa y vuelve y te la repite y vuelve y te la repite y vuelve y te la repite, pero porque tiende a perseverar en su pensamiento y suelen haber muchas conductas antisociales. Esto es de lo más común en pacientes con deterioros cognitivos o con daño cerebral y es que tienden a alejarse de todas las personas, entonces no les gusta que los visiten, no les gusta salir, no les gusta hablar con nadie, andan todo el día como huraños, como bravos, y usted, hola, ¿cómo están? No sé qué, y él, así te contestan porque no les interesa para nada la parte social y tiende a haber en algunas ocasiones síntomas, por ejemplo, como robar, como agredir, a comportarse de formas inadecuadas, a no comer donde deba ser. Son pacientes que no siguen normas, entonces tú le dices siéntate aquí y él no se sienta ahí, se sienta en otro lado. Son pacientes que no siguen instrucciones, son pacientes que por todo de por sí hayan como un pero y vamos a ver que están como en todos los grados. Por otro lado, esos son como los excesos, pero también van a encontrar pacientes con un déficit y es decir que no hay autocontrol. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes rabia, tú dices, respiro, me calmo, porque si no, vuelo a todo mundo y como buena santanderiana, pues saco, digamos, lo arrecho de este departamento. Pero estos pacientes no, entonces son muy fáciles de que exploten, son pacientes que no controlan sus conductas, son pacientes que si no controlan el dormir, entonces no controlan el comer o no controlan el vestirse, con muy pocas habilidades sociales, con conductas, con muchísima desmotivación, entonces son pacientes que no quieren hacer nada, pacientes que usted les dice, ay, vamos a pintar aquí, no. Ay, no, a mí no me gusta eso. Ay, a mí no sé qué. Vamos a ver televisión. No, qué pereza. Son pacientes que no quieren hacer mucho, pacientes que se deterioran mucho en su autocuidado,
entonces no quieren que los cepillen, no quiere que los bañen, no quiere que los vistan, no quiere que los peinen, no quiere que le corten las uñas, nada. Se vuelven completamente dependientes de otra persona y también van a hablar de formas inadecuadas. Entonces, son pacientes que te dicen una cosa, pero quieren otra cosa y te dicen otra y tú relativamente no les entiendes al final qué es lo que ellos desean. Esas son las conductas más comunes, pero tengan en cuenta que no se van a presentar en todos los pacientes. En algunos sí, en otros no, en unos por periodos de tiempo, en otros suele ser muy duradero, cuestiones de años, y hay pacientes en los que estas conductas se vuelven permanentes. Son diferentes, porque todos tenemos cerebros diferentes. Entonces, lo que ustedes van a ver en un paciente, no lo van a volver a ver en otro. Hay pacientes con alteraciones conductuales súper marcadas, por ejemplo, que lleguen a la coprofagia, es decir, que puedan llegar a comerse sus propias heces fecales o su propio popó, como hay pacientes que solamente tienen alguna de estas características. Entonces hay pacientes que solo son verborreicos y ya hablan hasta por los codos, pero es parte normal de, digamos, como del diagnóstico que ellos tienen. Y por otro lado, también van a encontrar que hay muchos trastornos emocionales en los pacientes con daño cerebral adquirido, ya sean jóvenes, adultos o adultos mayores. Entonces, hay pacientes que solo te hablan de cosas tristes todo el día es contando que, digamos, por ejemplo, que el esposo le fue infiel, que se le murió un niño, que de pronto a él le pasó algo malo cuando era niña, que su papá le pegaba, y solo te cuentan como eso, todo lo triste. Hay pacientes que lloran y lloran todo el día, pacientes que tú apenas les dices, hola, ¿cómo está? Y una vez empiezan a llorar, y uno, pero no le dije nada y estaba tranquilo. Pacientes que, por ejemplo, sufren de síndrome apático, que son pacientes prácticamente que parecen un árbol, es decir, nada los pone feliz, nada los pone tristes, nada los enoja, están todo el día como quietos, no quieren hacer nada. Pacientes súper irritables, pacientes que no logran expresar emociones, entonces hay una fiesta y todos estamos alegres y él está ya bravo y uno no sabe por qué está bravo. Hay pacientes con exceso de felicidad o lo que llamamos manías, entonces son pacientes muy ansiosos, pacientes muy intranquilos que se quieren ir de la casa. A cada rato te dicen, llévame para mi casa, esta no es mi casa. Pacientes que, por ejemplo, tienden a estar muy bravos todo el día y van a oscilar entre todas las emociones. Hay pacientes que, por ejemplo, uno ya no sabe ni cómo llegar porque hay días que están bien, hay días que están mal, hay días que uno ni sabe si estuvo bien o estuvo mal, pero oscilan mucho, parecen una montaña rusa relativamente. Esto es, a grandes rasgos, todo lo que ustedes van a encontrarse posiblemente cuando trabajen con pacientes con daño cerebral, es decir, la mayoría de nuestros pacientes, porque con la edad todos vamos a tener algún tipo de daño cerebral. Entonces, estar preparados para cómo afrontar este tipo de cosas es muy importante. Y sobre todo porque hay algo que afecta mucho al paciente, propio paciente, es decir, la persona quien sufre eso, no sabe que sufre de eso. Entonces, si al paciente le pregunta, él va a decir que está bien, pero tú te das cuenta que el paciente no está bien. Y a veces ahí suelen haber conflictos, por ejemplo, entre los familiares, porque los familiares tampoco reconocen que el paciente tiene ciertas dificultades, o el paciente cree que está bien y la familia no, y le dicen tal cosa y empiezan a haber muchos conflictos. Entonces, por ejemplo, le dicen al paciente, digamos, no te puedes sentar en tal lado porque te puedes caer, ¿no? El paciente va y se sienta allá porque él cree que está bien. Entonces, no sé si alcancen a ver el dibujito que está ahí en la presentación, que es una abuelita que se mira al espejo como una señora joven. Tengo una paciente también con Alzheimer que ella cree que tiene 15 años, que no tiene hijos y que ella está soltera. Y entonces, claro, cuando la hija viene y le dice que ella es la hija, ¿sí? Que ella, ¿cómo se llama?
y que ella es la hija, pues la paciente se pone súper brava y le empieza a decir que no, que ella no es la hija, que ella no tiene ninguna hija, que cómo se le ocurre decir eso, y bueno, y le arma de una vez la pelea, y si la familiar sigue diciéndole que es la hija, la señora empieza a agredirla. Entonces optamos por decirle a la familiar, el día que te reconozca como hija, súper bien. Y el día que no te reconozca como hija, dile simplemente que tú eres una persona que la está acompañando, que la va a ayudar. ¿Para qué? Para evitar que su familia se altere emocionalmente. Porque como estos pacientes no están conscientes de su enfermedad, cuando tú los corriges o le dices, no, eso no es así, o mira que se te olvidó tal cosa, el paciente realmente no lo recuerda y lo que causa en él es una desorientación tan grande que la forma como el cuerpo o el cerebro reacciona para defenderse es diciendo o agrediendo o teniendo alguna alteración comportamental. Entonces es muy importante que empecemos a mirar de pronto qué conductas empiezan a tener nuestros pacientes que necesitemos empezar a regular un poco. Me dicen aquí en los mensajes que no se escucha. ¿Me están escuchando o de pronto será que la compañera tiene algún problema con audio? ¿Me confirman de pronto los otros compañeros? Sí se escucha. Sí se escucha. Se escucha bien, doctora. Sí se escucha. Ahora sí se escucha bien, doctora. Yo sí la escucho bien, doctora, perfectamente. La está escuchando, doctora. Muchísimas gracias. Van a tener, por ejemplo, algunos pacientes que son muy curiosos y muy graciosos, porque para ellos de pronto todos los días que tú vas al domicilio te dicen un nombre diferente. Entonces hoy eres Sutanita y mañana eres Sejanita y mañana eres Mariela y después eres Diana. Con estos pacientes es importante que todos los días nos presentemos, ¿sí? Ellos al final, ya después de mucho tiempo de tú estar yendo y de estarlos visitando, ellos te van a reconocer no por tu nombre, sino por familiaridad. Entonces ya ellos te miran y te van a decir, te conozco, sé quién eres, pero no te van a reconocer en su totalidad. Entonces, algo que hay que tener y es primordial cuando trabajamos con estos pacientes es que nos toca armarnos de una paciencia impresionante, más de la que le tenemos al esposo y a los hijos. O sea, es la paciencia. O sea, si ustedes quieren tener paciencia, trabajen con un paciente con una alteración comportamental, porque hay días que están bien, hay días que usted sale del domicilio y dice, Dios mío, Señor, por fin terminó. Pero también hay días relativamente hay como ni buenos ni malos y van a encontrarse todos los días con esto y por eso es importante que ustedes tengan mucha paciencia. No se angustien si el paciente hoy les dijo tal cosa, si el mañana les dijo tal cosa, porque hace parte normal de esa enfermedad que le está sufriendo. Los pacientes con alteración comportamental suelen ser una carga muy pesada para los familiares, ¿sí? La mayoría perciben a estos pacientes como una carga muy fuerte porque es de muy difícil manejo. Pueden ser las 12 de la noche y el paciente todavía está despierto y pueden ser las 3 de la mañana y ya se volvió a despertar. Entonces, claro, los familiares ni duermen, ni pueden comer tranquilos, ni pueden salir a trabajar. Entonces, estos pacientes tiende uno a centrarse en ese problema porque son muy llamativos, ¿sí? Tú llegas al domicilio y no me sientes cuando todo el mundo está así súper cargado y todos parecen como gatos pegados al techo porque esa es la dinámica en la que se vuelve este tipo de pacientes. La mayoría, pues lo que más refiere la familia, pues que hubieron cambios de personalidad, que hay problemas de memoria, que son muy irritables, por todo se ponen bravos, que tienen mal humor, que se cansan con nada. Entonces uno les dice, vamos a caminar, y caminó 10 pasitos y ya no quiere caminar más. Pacientes que suelen estar muy deprimidas, que hay cambios de humor entre felicidad, tristeza, enojo, melancolía, de todo.
son pacientes muy ansiosos y que suele haber muchas amenazas. Es lo que más, pues, a grandes rasgos refieren las familias que viven con este tipo de pacientes. Y si yo les hago la pregunta a ustedes y me colocan, bueno, ¿cómo son sus pacientes? Posiblemente me describan exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a entrar en una parte que es súper importante que ustedes tengan súper claro. Y es que la persona, el paciente como tal, no es el único causante de estos problemas, ¿sí? Sino que él a su alrededor tiene otro montón de cosas que le están influenciando. Es decir, familias que ustedes llegan y está el paciente sentado y de un momento usted escuchó que le empezaron a decir, párese de ahí, que usted no sirve para nada, que no sé qué, y lo que hago, ay Dios mío, señor. Familias que no entienden y que los tratan un poco toscos. Yo sé que en Santander no solemos ser muy amorosos, pero algunas familias son un poco más toscas de lo común. Pacientes que tú llegas y está ya encerrado en su cuartico, alejado de todo el mundo, nadie le habla, nadie lo mira, solo habla de pronto con uno que es la auxiliar. Familias que por el contrario son súper bien, familias que tienen a los pacientes en muy buenas condiciones, que hablan con él, que lo sacan a pasear, que bueno, prácticamente si le pudieran tener el hospital en la casa se lo tienen y van a encontrar ustedes con que todos son diferentes. Esas cosas son las que influyen en el paciente, me explico. El paciente vendría siendo, en el dibujito que tenemos ahí al frente, la primera cosita, el problema neurológico. ¿Cuál es el problema neurológico? Pues que hay un daño cerebral, ¿cierto? Un neurobiológico que obviamente ese paciente por ese daño cerebral, pues tiene una enfermedad que le ocasiona ¿qué? Alteraciones cognitivas, comportamentales, emocionales. Hay algo que le influye a él que es su propia familia, entonces... ¿Se acuerdan del caso que les decía que se metía toda la comida? Cuando ya la familia entendió que ella era así, entonces ¿qué optó? Por darle porciones muy pequeñas de comida. Entonces se comía lo de ella y ya no le quedaba nada para guardarse, porque si le servía mucho, pues ella iba a guardarse. El papel higiénico ya no quedó en el baño, quedó en una repisa súper alta que ella no alcanza y en la casa, si necesitan ir por papel, pues van y lo sacan de allá arriba, de tal manera que la paciente no tenga acceso tan fácil al papel higiénico. Cuando hubo esa corrección en el ambiente, la alteración comportamental disminuyó. Entonces, a veces hay cosas que podemos cambiar muy simples en el ambiente, pero que hacen un cambio súper importante. Pero siempre y cuando la familia o esa esfera microsocial, pues acepte. Porque a veces, pues, o no van a querer, o no les parece bien, etcétera. Pero sí es muy importante. Y la otra, pues, gran cosa que van a encontrar es lo que llamamos las esferas macrosociales y es, por ejemplo, el sistema de salud, digamos, la situación económica del país, la situación política del país. También, de cierta medida, esas cosas influyen en cómo los pacientes se empiezan a atenderse, cómo los pacientes reciben los servicios de salud y a su par, pues, obviamente, cómo van a responder con sus alteraciones comportamentales. Por ejemplo, un paciente que, porque tuvo problemas con su EPS, no lo ve su psiquiatra y se quedó sin medicamento y se alteró comportamentalmente, una cosa impresionante porque no está tomando su medicamento. Entonces, obviamente, eso también le va a afectar. Entonces, cosas que afecten este tipo de cosas, la familia, afecta también todo lo macrosocial o todo el entorno, pero también afectan los profesionales, ¿sí? Entonces nosotros como profesionales también vamos a influir para bien o para mal en estos pacientes. Entonces por eso es importante que sepamos o cómo manejarlos o qué hacer pues en cada situación. ¿Y qué cosas debemos empezar a revisar? Uno, cómo era la persona antes de ser o de tener esta alteración. Por ejemplo, si fue un militar de esos, digamos, de hace unos años que eran muy rígidos,
muy ortodoxos, que todo se hacía como era, que solía pues hablar a los golpes y que tal cosa. Obviamente pues uno no va a pretender que llegue a su edad y se vuelva una mansa paloma. Por lo contrario, lo que va a hacer es que se le va a reforzar esa conducta. Si por ejemplo fue una señora que toda la vida fue muy tranquila y cuando llegó a su vejez se volvió en una señora súper irritable, uno dice, ok, no hay ninguna relación, era muy tranquila y se volvió súper brava. Uno dice, ok, sí es una alteración comportamental, pero si es una persona que toda la vida fue brava, pues va a seguir siendo brava. La calidad de vida, es decir, el paciente en qué situaciones vive, en qué cosas está viviendo en su entorno, cómo él pretendía vivir su adultez mayor, la presencia o la ausencia de intervención terapéutica, ya sea farmacológica o no farmacológica. Es decir, si ustedes tienen un paciente con alteración comportamental, sus medicamentos son importantes que se los tomen, es importante sus controles con psiquiatría, con neurología, pero también se vuelve súper importante la ayuda terapéutica, ya sea por rehabilitación cognitiva, por terapia ocupacional, por fisioterapia, por fonoaudiología, porque todos ellos van a ayudar a que el paciente logre estar un poco más estable. Cómo reacciona la familia, si la familia cuando el paciente pues tiene su crisis, ¿qué hace? La familia se pone como loca a gritar por la casa auxilio, o realmente hay algo que hace la familia, ya la familia no sé, me imagino, dirá, lo cojo y le doy una vuelta, lo saco a pasear en el carro, etc. Esas cosas son las que empiezan a cambiar la dinámica. El sistema de creencias, hay familias que obviamente no permiten ciertas actuaciones desde la parte terapéutica porque para ellos es normal. Entonces, no es normal que el paciente, por ejemplo, le ande gritando a todo el mundo, y le parece hasta gracioso y se ríen con el paciente y entonces pues ahí ya no hay mucho que hacer. Las expectativas de vida, el paciente tiene o no todavía conciencia, está inconsciente, el paciente todavía sabe o refiere que quiere hacer algo más o no, o el paciente ni bien ni mal. Y algo que también es muy importante y es que a veces nos toca aprender a vivir con una cierta incertidumbre de uno no saber si al otro día está bien o va a estar mal. Es decir, hay que quitar el concepto o la idea de que si yo le hago tal cosa, mágicamente ya el paciente se arregló. Si las cosas funcionaran así, esta vida sería una maravilla. Pero las cosas a veces no suelen ser tan sencillas y necesitamos hacer muchas más cosas para que realmente estos pacientes pues, puedan estar con la mejor calidad de vida posible. Entonces, chicas, vamos a ver realmente qué es lo que vamos a hacer o cómo trabajar con estos pacientes. Entonces, lo primero, y que va a ser súper importante, y ahí sí pueden tomar nota, esto se lo pueden contar también a los familiares porque necesitamos que tanto profesionales de la salud como las familias trabajemos a la par. Es decir, nosotros pues estamos en un ambiente domiciliario y ustedes van a ir a trabajar ¿con quiénes? Con las familias, de cierta forma porque el paciente está ahí en una casa con su familia y la familia también necesita enterar de qué es lo que tú aprendes, de qué es lo que tú le vas a hacer al paciente, porque a veces uno como profesional llega y le hace una actividad y los familiares llegan, solo lo miran a uno y uno dice, venga, aprenda porque esto también es importante para ti. Entonces, lo primero es no crear ambientes restrictivos, es decir, el paciente no puede quedar aislado. Algo que es súper importante y que he aprendido con el tiempo, con todo el trabajo que he tenido con pacientes con demencia y con daño cerebral, es que para ellos sigue siendo muy importante que lo quieran. Es decir, ¿a qué persona no le gusta sentirse amado, respetado, querido, consentido, apreciado? Para todos, o sea, si tengamos los 101 años y aún seamos un abuelito, uno quiere sentirse amado.
Y a veces a mí me da muchísimo dolor, realmente me da mucho dolor cuando veo que hay familias que no les dan amor a sus familiares, que no les dan un abrazo, que no les dicen hola mi viejito lindo, ¿cómo está? Vine a quererte, vine a saludarte. Los pacientes, lo primero y lo más importante es que ellos no pueden quedar aislados de la dinámica familiar. Casi siempre las alteraciones comportamentales suelen ocurrir como una reacción ¿a qué? A que yo me siento solo. De por sí existe algo que se llama terapia de validación y que usamos mucho con este tipo de pacientes y es para poder acercarnos a su realidad. Es decir, cuando tú llegas con un paciente y llegas así todos, ay, yo soy aquí la manda más, el paciente también te va a reaccionar igual. Si usted le habla feo, él te va a hablar feo. Pero si tú empiezas y con mañitas, yo les digo mucho, hay que hacernos de muchas mañas y de muchas triquiñuelas, por decirlo así, para irnos acercando al paciente. Ustedes ya con el tiempo conocen más al paciente que ni la propia familia, por decirlo así. Entonces, ustedes ya van conociendo qué le gusta, qué no le gusta, que le gusta que yo le haga así, que no le haga acá, porque si no se me pone bravo. Esas cosas son las que a ti te van a permitir acercarte al paciente, tener mucha empatía con ellos, es lo que nos ayuda a reducir a que ellos se alteren mucho. Siempre hay que buscar el beneficio del paciente y no tanto pues el del entorno, es decir, yo busco que el paciente esté bien y no tanto que esté bien la familia. El que estar bien la familia ya es una consecuencia o es una, digamos, una buena conducta que se va a obtener cuando yo intervengo bien al paciente. Pero primeramente yo me centro en el paciente, en el que esté bien. Es decir, que la familia se ponga brava porque todos los días se quiere poner una blusa de negro, porque para ella el negro es su color favorito ahora que tiene demencia. Pues yo les digo a la familia, usted tiene dos opciones, o vivir peleando con ella porque usted le quiere colocar una blusa rosada y ella quiere ponerla negra, o dejarla que se ponga de negro, ¿sí? Porque a ella le gusta sentirse así. Entonces hay que saber qué batallas pelear. Si yo vivo todo el día peleando con ellos porque, ay, no sé qué, o yo me lío y digo, dejémoslo que se vista. Tenía una familiar que se ponía súper mal porque cuando la sacaba a pasear, pues la señora le gustaba colocarse una bermuda verde neón así súper chillona y una blusa fucsia, ya te imaginarán ustedes tal cual color, y ella le daba pena y yo le decía, pues bueno, que te dé pena pues es una cosa, pero ella se siente bien así, entonces ya aprendió y ya la deja vestirse como ella quiere y ya, ella dice pues ya no le paro bolas cómo se vista, al fin y al cabo es ella la que está bien, ¿sí? Porque cada vez que ella intentaba ponerle otra ropa, la señora se ponía tan mal, que no podían salir. Entonces hasta ahí llegaban los planes, de ahí ya dejó de ir a restaurantes, dejó de ir al parque, al centro comercial, nomás por no sacarla porque ella no se ponía la ropa que a ella le gustaba. Y lo otro que también es muy importante y es que hay que enseñar habilidades. ¿En qué sentido? En que si el paciente no tiene nada que hacer, pues ¿qué va a hacer? Perdón la expresión, pero va a empezar a molestar. Entonces, una de las intervenciones más efectivas es crear rutinas, es crear actividades. Si ustedes saben que el paciente a las 5 de la tarde le empieza a picar acá el ojo y usted ya sabe que cuando le pica acá el ojo es porque va a empezar a decir que toca llevarlo para la casa de él, que él se quiere salir, que él donde vive no es donde él vive, sino que es la finca por allá de hace 10 años que él vivía por allá, y que ellos lleven a esa casa porque esa es la casa de él, que la casa donde lo tienen no es la de él, que lo tienen secuestrado. Pues usted a las 5 de la tarde tiene que hacerle una actividad para que él se le olvide ir a la otra casa, ¿sí? Entonces, había una paciente que atendí ella hace un tiempo y a ella que nos tocaba le gustaba rezar el rosario. Entonces el rosario demora más o menos como una hora más o menos entre la canción y el video en YouTube y toda la cosa. Entonces, faltando como 5 minutos para las 5, que era más o menos la hora en que la señora empezaba a decir que se iba para la casa, pues le poníamos el rosario. Le poníamos el video en YouTube y nos poníamos a rezar con ella
¿Para qué? Para que se tranquilizara y se le olvidara. A las 6 ya llegaba la hija, que era la que ella reconocía, y se lograba calmar. Había días que nos funcionaba, hay días que no nos funcionaba, pero así era como la empezábamos a trabajar. ¿Para qué? Para que ella tuviese una actividad alterna. Porque si yo la tengo todo el día en la casa sentada viendo televisión, pues relativamente, ¿ella qué va a hacer? Va a empezar su cerebro a tratar de reconstruir su historia y va a tratar de empezarse a alterar comportamentalmente. Ahora, ¿qué otra cosa ustedes pueden hacer? Es muy importante que sus pacientes descansen, que duerman bien, es decir, algo por lo que ustedes deben procurar mucho es que sus pacientes duerman. El hecho de no descansar, el paciente cuando no duerme bien, cuando no pasa una noche desvelada, créanme que al otro día es casi un 90% seguro que se va a alterar. Ese día no va a ser un buen día para ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente va a responder. Ustedes dirían, no, eso como está cansado de la noche anterior, se va a pegar un sueño ahorita al mediodía. Y no, quizás no duerme y pasa derecho. Porque al parecer no funciona igual que cuando uno está cansado, pues se acuesta a dormir. No, cuando uno está cansado se altera más en los casos de demencia. Simplificar el ambiente, es decir, no sé si alcanzan a ver ahí la fotico, que hay como un mapita, como un plano arquitectónico, y es porque es importante que los pacientes no tengan mucho estímulo, no los sobreestimulen. Hay casos donde uno llega y está el televisor prendido, el equipo prendido, todo el mundo habla, la casa está súper decorada con las 30.000 cosas, el cuarto del paciente tiene las 30.000 cosas y uno diría, Dios mío. Para ellos es mucho más fácil cómo se olvidan de las cosas, para qué sirven las cosas, los ruidos los afectan, los alteran, las luces los ponen mal. Lo mejor que uno puede hacer es empezar a sacar muchas cosas y tener solo lo necesario en los cuartos. Yo les decía a la paciente que era súper acumuladora, que les contaba ahorita, yo le decía a la familiar, sáquele todo, sáquele hasta el armario si es necesario, solo déjele su cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la paciente se va a hacer daño o va a hacer una conducta inadecuada con eso, o sea, si en el armario guardaba las sobras del pollo, del arroz y del patacón, pues tocó quitarle el armario y la mesita de noche para que ya no guardara todas las cosas, porque también solía a veces robar. Entonces llegaba a las casas cuando iban de visita y les daba por coger las cosas y llevárselas para la casa. Y en el cuarto, entonces, lo que hicimos fue quitarle. El hecho, por ejemplo, de haberle quitado el papel higiénico del baño ayudó a que ella no se siguiera enrollando el papel higiénico y se lo guardara. El hecho también de que simplifiquen el ambiente es para que los pacientes, uno, estén más tranquilos. Cuando están en ambientes muy bulliciosos, el paciente se altera. Tengan presente que cuando el paciente, por ejemplo, si es un paciente que nadie visita, ¿sí? Digamos, solamente pues los de la casa y ya, usted que es el auxiliar y va ahí todos los días y lo cuida. Pero le aseguro que el día que tengan visitas, que vaya alguien nuevo a visitarlo, que se quede con ellos, no sé qué, el paciente puede que se altere un poquito más comportamentalmente. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a un ambiente y le cambiaron su ambiente. Lo otro es que hay que simplificar ideas. No le den instrucciones largas. Yo he visto familiares y auxiliares de enfermería que cuando están con su paciente le echan una, Dios mío, señor, pero larguísima. Por ejemplo, no, ¿usted por qué hace eso? No lo haga, mire que si lo hace se le va a caer y se le va a romper y si usted se va a cortar las manos, no déjenme el vaso ahí, O sea, y arman una retaíla súper larga. ¿Y qué debemos aprender a hacer? A ser mucho más cortos en las instrucciones. Ellos después de la tercera palabra ya dejaron de escucharte y ya se empezaron a poner bravos porque te ven a ti brava con la cara así y dicen, pues yo también les respondo igual. Entonces, uno debe aprender a hacer instrucciones cortas. Por ejemplo, si cogió algo que no debía coger, uno simplemente debe decirles, dame, o siéntate, o párate, o vamos aquí. ¿Sí? Tratar de que sean cosas muy corticas, evitemos darles sermones porque pues lo que vamos a hacer es que se van a alterar un poquito más. Aplica para niños y para adultos. Y importante siempre que le estemos retroalimentando, es decir, cuando él haga algo bien, cuando se comporte como usted quería que se comportara, felicítelo, dele un beso, dele un abrazo, dígale, lo hiciste súper bien, te portaste divino.
consiéntalo, por decirlo así, porque eso es lo que da a entender a que él, cuando hace las cosas bien, recibe el amor que él necesita. Porque a veces solo reciben atención cuando se portan mal. Entonces, el día que él hace algún desastre en la casa, o el día que estuvo súper verborreico, el día que le dio por salirse de la casa, ahí sí todo el mundo le puso atención. Pero el resto de los días que estuvo tranquilo, nadie le ponía cuidado. Entonces, debemos darle a entender que cuando se porte bien, pues ahí es el momento donde yo le voy a reforzar y le voy a decir, mire, así es como yo, por decirlo así es como yo quiero que tú te comportes todos los días. Y cuando tenga comportamientos inadecuados, pues, ¿no? Hoy no hay premio de abrazo, ni de beso, ni de nada, por decirlo así. Lo otro, y es que debemos mantener la calma. Si usted se altera, el paciente se le altera más. Entonces, hay uno, obviamente, o sea, el día que el paciente empiece a dar vueltas por la casa y empiece a caminar como loco, usted también empieza a desesperarse, no, ya ahorita llega la familiar y me va a regañar porque el paciente no está tranquilo. Mire, los pacientes con Alzheimer y con demencia son tan buenos lectores que si usted se pone así, ellos también se ponen así. Entonces, uno debe tratar de mantener la calma. Yo, como lo hacía con mis pacientes, cuando los veía así súper alterados, entonces yo me ponía a trabajar. Por ejemplo, yo normalmente suelo cargar con mucho material didáctico, entonces yo sabía, digamos, con la señora a ella le gusta coser. Entonces yo me llevaba unas agujas de esas plásticas con foamy y empezaba a simular que estaba tejiendo o que estaba cosiendo algo. Y le decía, la veía por ahí caminando porque era una paciente que deambulaba, entonces empezaba a caminar por toda la casa. Yo me quiero ir para mi casa, que llévenme para mi casa. Entonces yo le echaba ojito y iba a cocinar. Y ella por ahí a los 5 minutos empezaba a mirarme, a ver qué era lo que yo estaba haciendo, porque yo lo trataba de hacer súper grande, como para que ella me mirara. Cuando ella me miraba, yo le decía, ¿me quieres ayudar? Ay, no, yo me quiero ir para la casa. Otra vez volví. Entonces yo otra vez volví y empecé a hacer esta cosa. Por allá a los 20 minutos, media hora, a veces se me iba hasta una hora, el paciente ya por fin le decía, ay, usted lo está haciendo mal, así no se hace. Venga, yo lo hago por usted. Y ahí se cogía y se sentaba y se ponía a coser conmigo. Pero la clave estaba era en que yo no me comportaba como ella, sino que yo era la que le estaba enseñando a ella cómo debía comportarse. Ellos imitan. Si tú te pones súper ofusivo, ellos van a hacerlo igual. Entonces, con los pacientes con demencia alterados del comportamiento, usted debe mantener siempre la calma y aprender a descubrir qué le gusta hacer sobre todas las cosas. Le gusta orar, coser, pintar, o sea, alguna actividad que tú veas, digas, esa es, yo con esa la calmo, ahí hay que hacerlo. Normalmente suele ser algo que ellos hacían toda la vida. Entonces, si era una persona que de pronto fue ama de casa y barría, y todavía conserva la idea de barrer, entonces con una familiar lo que hacíamos era que le tiramos pedacitos de papel en el piso y ella, ay, el piso está sucio, no sé qué, entonces se ponía a barrer y ahí se tranquilizaba barriendo. Entonces es importante que ustedes descubran con su paciente que está alterado comportamentalmente qué es lo que realmente a él lo calma. Hay pacientes que los calman un masaje, hay pacientes que lo calman un abrazo, hay otros en los que usted le da un abrazo y Dios mío, Señor, eso es lo peor del mundo. Hay otra cosa y es que debemos siempre ser muy partícipes a los pacientes durante todo el día. Si usted no le ha enseñado a trabajar o a hacer actividades lúdicas, por ejemplo, si usted no le ha enseñado a coser o a coser con la agujita esta que yo les decía y el foamy, obviamente cuando tú se lo presentes él no va a saber qué hacer. Entonces los días que él está tranquilo usted tiene que hacerle muchas actividades, decirle a la familia, venga, cómpreme unas pepitas, yo le voy a hacer, no sé, ensartar conchitas de pasta en una cuerdita. ¿Para qué? Para que el paciente cuando se me altere, pues yo ya sepa qué hacerle, porque si no, pues yo no voy a tener que trabajarle cuando él se me altere comportamentalmente. Y lo otro que suele ser muy importante con estos pacientes es que las actividades que hagamos pues no los frustren, deben ser súper simples, o sea, nada de hacer un sudoku con sopa de letras porque el paciente no va a entender esto.
Y a veces nos toca, por ejemplo, trabajar 5 minutos y dejarlo descansar. 5 minutos y dejarlo descansar. O, por ejemplo, hay pacientes que les gusta mucho pintar, entonces uno los pone a pintar y 5 o 10 minutos y toca darle descanso porque ya se cansó. Lo otro que es muy importante tener en cuenta, chicas, y ya vamos terminando, es que todas estas alteraciones de la conducta, pues, son producto de ese daño cerebral. No es porque el paciente se quiera comportar así, no es porque el paciente, ay, es que el paciente es más malo, no sé qué, una mala persona, no. Es consecuencia de todo ese daño que él tiene en su cerebro, porque como esto modula emoción y conducta, pues cuando se dañan las partes del cerebro que regulan eso, pues el paciente se desconchifló y, como decimos nosotros acá en terapia, se despapalló. Es muy importante educar a la familia, es decir, que la familia también aprenda a responder a estas cosas. Y lo otro es que siempre debemos tratar de tener la mejor actitud cuando el paciente se me altere. ¿Qué es que se le altere? Que empiece a portarse agresivo, que se empiece a portar así súper mal. Y lo otro, que desencadena la conducta. Por ejemplo, a mí me pasaba que teníamos una paciente que cuando la bañaban en la mañana, todo el día duraba súper alterada, o sea, y nos tocó pasarle el baño de la mañana para la tarde, porque si la bañamos en la mañana era fijo que no nos hacía más nada en el día y se volvía súper alterada. Hay pacientes que es muy importante que ustedes empiecen a detectar cuándo cuándo se alteran, cuándo se van a alterar, y que suele pasar mucho. ¿Tienen hambre? ¿Tienen alguna necesidad fisiológica? Por ejemplo, quieren ir al baño, quieren hacer del cuerpo, que sientan algún dolor en su cuerpo. Ellos no expresan dolor. O sea, en las demencias es algo, ay, es que me duele la barriga, que le duele la muela. Ellos no dicen eso. Simplemente se van a comportar de forma inadecuada. Entonces ustedes los ven que ese día está más irritable, como más cansado, y empieza a decir, ¿será que le duele algo? Posiblemente puede ser que sí. Y ahí es donde entra como la experticia de uno y el conocimiento que tiene de su paciente, decir, yo creo que sí le debe doler algo. Y por eso es importante que siempre estén en controles médicos, en controles odontológicos, porque puede ser que alguna de estas cosas le esté volviendo un poco más agresivo. Y lo otro es que debemos que cuando se presenten esas situaciones, pues no se vuelva eso lo más importante. Siempre lo mejor es prevenir. Es decir, si usted sabe que el paciente, usted le deja la pepita o el muñequito ahí en la mesa, él se lo va a coger y lo va a romper, pues no le deje pepita ahí, no le deje muñequito en la mesa porque lo va a romper, ¿sí? Así usted usted diga, es que quiero tener la sala bonita. Si usted se lo deja ahí, él se lo va a coger. Si usted le deja el papel higiénico en el baño, ella se lo va a coger. Y es muy importante que siempre estemos muy pendientes de la calidad de vida del paciente. Si el paciente no tiene afecto, no tiene una buena nutrición, no tiene de pronto su parte biológica o médica lo más regulada posible, posiblemente esa sea la consecuencia de la conducta que él está teniendo. Nunca reaccionemos con ira, ni con enfado, ni con agresividad. Siempre mantener la calma. Nunca realicen comentarios feos o respecto al paciente. Por ejemplo, que está el paciente alterado y usted empieza a decir, ay, no, es que él siempre se porta así de mal y no sé qué, y es justo cuando viene conmigo y no sé qué. No, usted callada. O sea, el paciente, aunque usted crea que está con demencia y que no le entiende nada y que el paciente es ajeno a lo que usted está diciendo, él se le para más bola y como dicen por ahí, la lleva entre ojo y ojo porque usted dijo que él se portaba mal, ¿sí? Entonces, siempre esas cosas debemos mantenerlas muy en la reserva y hablarlas solo con los familiares. Lo otro es que es muy importante que cuando el paciente se comporta de forma inadecuada, no le reforcemos esa conducta. Lo mejor es como que hacerle un tiempo fuera,
¿sí? Y es, por ejemplo, si estamos pintando y el paciente te empezó a tirar la pintura, usted dice, bueno, se acabó el tiempo de pintura, y le recoges todo y listo. Pero no te quedes diciéndole, ay, sí, ves, ven y pintamos otro ratico, ven y te portas bien, porque lo que él está entendiendo, ay, ella me presta atención cuando yo me porto mal. Y lo otro, pues cuando estén muy alterados, lo mejor es que eviten un poco el contacto visual y verbal, porque para los pacientes eso es señal de continuar, ¿sí? Entonces, se vuelve un poco, hay pacientes que, por ejemplo, tú los vas a tratar de tocar y te agreden más. Entonces, durante ese tiempo, lo preferible es que si tú le eches ojito al paciente, estés con él de pronto en el mismo cuarto, pero no te trates de irte encima de él como, ay, estés quieto y no sé qué, porque lo va a alterar más. Entonces, lo mejor es, bueno, vamos a escuchar una canción. Si, por ejemplo, a él le gusta la carranga, le gustan los boleros, vamos a escuchar los boleritos mientras tanto, y usted trata de mantener un poco la distancia. Recuerden que esos pacientes suelen ser muy agresivos y lo ideal es que si se alteran, pues llamen al familiar que esté ahí en la casa y le digan, vamos a hacer esto, ¿por qué? Si ustedes se van todos encima de él, ya he visto escenas así y veo que cuando el paciente empieza, todo el mundo se va encima del paciente y el paciente queda y empieza. Entonces, lo mejor es que puedan estar un poco más tranquilos, ¿vale? Y cosas muy generales, muy generales, pues que o en la medida de lo posible pues tengan una habitación muy tranquila, sin muchos ruidos, lo que le decían, los ruidos alteran mucho más. A veces una lucecita suave en la noche los tranquiliza mucho para los pacientes que sufren de insomnio o que se levantan en la noche. Que siempre estén con una persona conocida los tranquilizan. Que nosotros como profesionales seamos muy tranquilos y muy cálidos. Hay que ayudarle al paciente a que se oriente, entonces no sé si al lado ven que hay como un calendario y cositas así. Entonces cuando usted llegue, preséntese con el paciente, así ya la conozca. Hola, señor Ricardo, mi nombre es Diana, hoy lo voy a estar acompañando. Le voy a presentar su casa, entonces le pueden dar la vuelta por la casa. Si es el paciente que dice que no, que esa no es su casa, entonces le dice, vamos a dar una vuelta por su casa. Mire, este es el patio, este es su baño, este es su cuarto. Y ahorita nos vamos a ir a bañar y nos vamos a refregar el cuellito. Eso de decirle antes al paciente lo que se le va a hacer, lo tranquiliza. Pero usted llega y le dice, bueno, nos vamos a bañar. Créame que de pronto posiblemente se le pueda alterar, entonces siempre avísenle, oriéntenle. Mira, aquí este es tu jaboncito, huélelo, huele a rico. Aunque ustedes no crean, esas cositas ayudan a que los pacientes estén un poco más tranquilos, porque los cambios fuertes en los pacientes con demencia y con alteración comportamental los aturden y reaccionan peor. Evitar digamos que los cambios muy fuertes, obviamente que estén alimentados y que con buena hidratación, es decir, cuando se empiecen a alterar, pregunten, ¿tienes hambrecita? O le pueden ofrecer algo de comer o de tomar, porque posiblemente sea eso lo que le esté tratando de pedir. Si usted ve que hay un riesgo en la casa, quítelo de una vez, o sea, no espera que el paciente vaya y lo haga, sino quítelo de una vez y evitemos los excesos de sobreestimular y de que el paciente no esté para nada estimulado. Establezca rutinas, trate de que el paciente sea lo más independiente en la medida de sus posibilidades, evite discutir con él, no entre a racionar cuando está alterado comportamentalmente, decirle, no, mira, esta es tu casa y tú vives aquí. No, cuando el paciente está alterado, él no va a entender de razones, él simplemente quiere que lo lleven a su casa. Y así tú le digas, no, mira, es tu casa, no sé qué, el paciente va a estar alterado. Siempre háblele claro, despacio. Cuando le vayas a dar una instrucción, si lo puedes tocar de pronto mejor para que él sepa que es que estás hablando con él y no con otra persona, y que estés muy pendiente de tu lenguaje corporal. A veces nosotros hablamos tranquilos, pero tenemos una cara de bravos que no puede con nosotros.
o a veces tenemos una cara muy serena, pero tenemos un tono de voz muy fuerte, entonces eso puede dar a malentender las cosas en este tipo de pacientes. El soporte psicosocial es muy importante, que tenga una buena familia, hay que trabajar mucho con las familias, hay que poco a poco, las familias a veces se vuelven más difíciles que el propio paciente, pero poco a poco irle ayudando a entender a la familia la situación que viven los pacientes. Ellos también tienen situaciones muy complejas, tienen cosas difíciles a veces de manejar y el paciente es pues quien termina por cargar todo eso. Entonces, las familias son súper importantes aquí y pues finalmente dejarlos con esta frase. Y es que hemos de tener la capacidad para cambiar las cosas que se pueden cambiar, la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar y la sabiduría para distinguir las unas de las otras. Es decir, van a haber cosas que vamos a poder lograr en el paciente, pero hay otras que no vamos a poder hacer. Y ante eso, pues, mantenernos serenos. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque quisiéramos hacer, pues no somos Dios para poderlas cambiar. Quizás llegue otro auxiliar de enfermería que sí le dé donde era. A veces pasa que uno le trabajó a ese paciente todas las cosas habidas y por haber y no funcionó. Y llegó otra persona que le trabajó lo mismo y a ella sí le funcionó. Y uno queda como, pero si le trabajé lo mismo. Y a ella sí le funcionó. Entonces, eso era como a grandes rasgos lo que le queríamos dejar hoy. Sé que hay algunas preguntitas, entonces ya son las 3:05, me pasé 5 minuticos. Las personas que pues tengan que retirarse pues lo pueden hacer. Les voy a compartir el link para que me respondan el post-test y llenen pues la asistencia final. Y pues las personas quienes tengan pues preguntitas nos podemos quedar y yo les respondo con muchísimo gusto pues las dudas que ya tienen ahí. Regálenme un minutico y ya les envío el link para que lo puedan realizar. Listo, ya les he compartido el link, entonces ahí pueden ingresar y también diligenciar su asistencia de que pues han estado hasta el final de la capacitación y responder las preguntitas. Entonces voy a empezar a responder algunas de las preguntas que dejaron aquí, de pronto si les puedo colaborar. ¿Listo? Entonces nos dice Teresa Sarmiento, doctora, mi paciente le da de todo. Él recuerda, pero las personas muertas, la mamá, los hermanos, o a veces grita, y pues en la noche tiene quetiapina. Sí, suele ser muy común, lo que te decía, ellos suelen recordar lo que emocionalmente es mucho más significativo para ellos, y como esas cosas suelen ser muy dolorosas, pues uno tiende a recordar lo que más, en el momento ha sido más impactante en la vida, y posiblemente sí va a hablar. Entonces, cuando él te empieza a hablar de esas cosas, tú lo que haces es tratar de redireccionarlo a que te cuente de otras cosas, no tanto del día que se murió, sino, por ejemplo, de las cosas buenas que también vivieron y de dónde vivían y que si salían a pasear. Tratar de que eso que está empezando a hablar como malo, pues se vuelva algo bueno, ¿sí? Y obviamente, pues te lo va a seguir contando posiblemente todos los días. Doctora, Isabel lo dice, mi paciente tiene Alzheimer, solo quiere estar caminando, repite que quiere irse de la casa para donde él vivió, siendo joven no quiere comer. Ahí lo que tú puedes hacer, Isabel, es uno, tratarle de orientar en la casa donde él vive. Entonces, hay una estrategia que usamos y es que imprimimos fotos de la casa y le mostramos y le empezamos a decir, mira, este es tu cuarto, este es el baño, les damos recorrido por la casa completa. Si es un paciente que le gusta estar caminando, entonces llévenlo a caminar todo el día por la casa y dígale, mira, este es el cuarto, este es el baño, pero también empieza a descubrirle qué es lo que le gusta a él. Por ejemplo, si lo que le gusta es esto, no sé si de pronto fue agricultor o algo así, yo aquí inventándome. Entonces uno le puede decir, bueno, vamos a sembrar una matica y le vamos a echar agüita y vamos a echarle los tomates. O es un paciente que se la pasa hablando, por ejemplo, de que solía irse a viajar a no sé qué lado y tal cosa. Entonces, eso que te habla a ti de forma muy frecuente es lo que posiblemente al paciente le gusta.
pregúntale a la familiar que qué hacía antes, o sea, antes en qué se desempeñaba, porque eso es lo que él recuerda. Lo que más hizo la persona en la vida es lo que la persona pues más suele recordar. Es muy común y trata de mirar también y me cuentas si es a alguna hora del día. Hay pacientes que no es todo el día, que suele ser por ejemplo a las 4 empieza la crisis, a otros es en la mañana, entonces también hay que mirar si se presenta en algún horario en específico. Bueno, cuando un paciente no realiza actividades de ningún tipo y su enfermedad no se lo permite es porque está postrado en cama, porque cuando están postrados en cama, obviamente pues yo no les puedo trabajar una actividad que requiera uso de manos, pero sí le puedo trabajar actividades sensoriales, por ejemplo, ponerle a escuchar música o a percibir olores o ponerle texturas. Se puede trabajar también de esa forma. Por ejemplo, yo le puedo decir, vamos a escuchar una vaquita y yo le pongo el sonido de la vaca que hace mu, o vamos a escuchar un pollito y que hace el sonido piu, 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 bueno, etc. También ayuda mucho con estos pacientes a irlos regulando. O yo le puedo leer un cuento, o yo le puedo mostrar algunas imágenes y que él de pronto me trate de señalar qué imágenes. Yo le puedo decir, ¿cuál de estos dos es la vaca? Y que él te muestre con los ojitos de pronto cuál es la vaca. Va a depender un poco, pues, realmente de la enfermedad que tenga en el paciente. Pero actividades sensoriales te van a ayudar mucho. Dilia nos dice, pues, que tiene un paciente con autismo y con retraso del neurodesarrollo. Bueno, Dilia, con autismo es importante que primero te lo ganes. Con autismo, pues hay otras intervenciones súper diferentes, pero lo que más se les recomienda es que primero te ganes al paciente y trabajes con lo que a él le gusta. Entonces, si le gusta caminar, por ejemplo, entonces tú le puedes poner, no sé, yo aquí inventándome, vamos a ir a caminar hasta allá, hasta la pelotica azul. Entonces uno se lo lleva a caminar. Y luego vamos a ir caminando hasta donde esté la gallina y de pronto tengas un gato y una gallina y él tenga que seleccionar ir donde la gallina. Puedes empezar con ese tipo de actividades que son solamente de seguimiento o, por ejemplo, tú le puedes dejar una pelota un poco lejos y le dices, tráeme la pelota, ¿sí? Para que te siga instrucciones. Pero realmente, Dilia, con autismo, la intervención es un poco diferente de lo que hemos hablado hoy. Hay cosas que sí te van a servir, pero realmente con autismo es otro, digamos, como otro espacio súper diferente. Ahí lo que te podría decir es que si puedes hablar con las familiares de que le puedan enviar terapias, no sé, ocupacionales, de rehabilitación cognitiva. ¿Para qué? Para que el terapeuta no solo vaya y atienda al niño, sino que también te dé algunas indicaciones muy específicas, ¿sí? Con algunos usuarios ya hemos estado trabajando en rehabilitación cognitiva y lo que están haciendo las profesionales que van es que capacitan un poco también al tema de las enfermeras, ya por temas muy puntuales con sus pacientes, porque pues una cosa es la generalidad y otra cosa pues son casos como muy, muy puntuales. Sí, a veces sí es Jenny, estaba leyendo tu comentario, Jenny. Es bueno seguirle la corriente al paciente cuando es desorientado y hacer lo que él quiere, o sea, dejarlo hacer lo que él quiere, depende. Depende de qué es lo que quiere el paciente. Por ejemplo, si el paciente se quiere salir de la casa y irse, pues obviamente pues uno no lo va a poder dejar hacer eso porque es un peligro para él. Cuando no le seguimos la corriente, cuando represente un riesgo para él o para alguien, ¿sí? Del resto, pues relativamente, si te empieza a hablar de pericos que comen elefantes, pues tú también le hablas de pericos que comen elefantes. Por eso no hay como inconvenientes, pero hay cosas que sí podemos dejarlos que ellos hagan, pero hay otras que por el contrario es muy riesgoso dejar que lo hagan, ¿sí? Entonces ahí por eso era que yo les decía que debemos mirar qué batallas luchamos.
Pero relativamente, pues algunas cosas sí, ellos están demasiado desorientados en algunos casos, que realmente que tú trates de traerlos a esta realidad y de decirles, no, es que digamos, el presidente de Colombia se llama Iván Duque y no se llama Virgilio Vargas, porque él sigue recordando a Virgilio Vargas, para él siempre va a ser Virgilio Vargas. Entonces, a veces uno opta por seguirles un poco como el tema de la corriente y desviarles la atención. Por ejemplo, en pacientes con alucinaciones o en pacientes con delirios, por ejemplo, estos pacientes que dicen es que me quieren matar, me quieren hacer daño, me están persiguiendo, o usted es la que me está haciendo daño, le dicen a uno, cámbiale el tema. No te pongas a hablarle mucho del tema, o el paciente que te dice, mira, allá hay un conejito y está saltando, cámbiale de tema y le dices, no, ven, dejemos al conejito ahí y vamos a hacer tal cosa. Distráelo y cámbiale de tema. Eso también ayuda mucho pues a controlar un poco el tema de los comportamientos. No sé si tengan de pronto alguna otra duda, alguna otra inquietud. Y si no, pues damos por finalizado este evento o este momento de capacitación. Agradecerles mucho por estar obviamente acá y espero que les haya ayudado bastante. Cualquier cosa, pueden de pronto decirle a la doctora Franci o algo así, pues para repetir la capacitación o dar algún tema un poco más en particular. Si tienen dudas de pronto con algún paciente, porque yo sé que a veces pueden pasar que tengan dudas muy específicas con algún paciente, les voy a dejar mi número de teléfono de pronto para que ustedes pues me comuniquen si tienen alguna duda. Yo me demoro un poquito en contestarles, pero les respondo. Pero la idea es que podamos empezar a trabajar un poquito más este tema, porque sé que a veces suele agotar bastante a los pacientes y pues sería un poco chévere pues postular algunas ideas o algún programa en especial para estos pacientes que tienen mucha alteración. Entonces, ese es mi número, por si de pronto alguna tiene alguna duda muy específica. Agradecerles realmente mucho por estar aquí. Espero que lo aprovechen y lo pongan en práctica ya con sus pacientes, porque pues esto es para el beneficio de todos, para ustedes y para obviamente toda nuestra familia de Projection Life. Bueno, muchas gracias para todos. Agradecerle a la doctora Diana, colega, compañera de trabajo, compañeras de universidad también. Agradecerle a todos su asistencia y también recordarles que pues esta capacitación va a estar en canal de YouTube. Por favor suscribirse, allí la pueden ver, pueden repetirla y el día de mañana pues se va a brindar esta misma capacitación y pasado mañana. Las dos fechas que se colocaron son para las personas que no pudieron asistir el día de hoy. ¿Listo? Y por último, recordarles que deben diligenciar el link que envió la doctora para que quede la constancia que asistieron a nuestra capacitación y que pues entendieron y reconocieron algunas patologías de una forma más clara desde la parte neuropsicológica. ¿Listo? Muchas gracias, doctora Diana, por el tiempo y pues espero poderte seguir trayendo para las capacitaciones de todas las auxiliares. Vale. Bueno, que esté muy bien.